qué bendición, hermanos. Miren, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Amén, excelente, gloria a Dios. Estuvimos tratando un tema que habíamos titulado Durmiendo con Raquel y Despertando con Lea. Amén, ¿lo recuerdan? Entonces, el propósito de esa enseñanza que nosotros, diríamos, trabajamos la semana pasada, era, diríamos, enseñarnos que cualquier fuente de satisfacción fuera de Dios nos puede conducir a la idolatría. Cuando usted busca su razón de ser, su satisfacción, en cualquier otra cosa, sea persona, sea lugar, sea cosa, fuera de Dios, eso lo puede a usted convertir en un idólatra. Decíamos en esa oportunidad que la idolatría no solamente se limita a adorar imágenes, sean de yeso, de madera, de oro o plata, sino que hay una idolatría que se filtra en nuestro corazón, que de alguna forma nos lleva a pensar, a creer que podemos buscar satisfacción en nuestras vidas fuera de Dios. Cualquier otra fuente que busquemos fuera de Dios nos puede llevar a la idolatría. Y precisamente hablábamos del caso de Jacob con su amada Raquel. Y decíamos que en este contraste que se nos menciona en el libro de Génesis, vemos que Jacob fue capaz de amar tanto a Raquel que trabajó 7 años por ella y le parecieron como días porque la amaba. Ahora, decíamos que mientras la Biblia resalta el amor de Jacob hacia Raquel, paradójicamente la Biblia no da detalles si el amor de Jacob era correspondido. En otras palabras, la Biblia resalta el amor de Raquel sobre Jacob, pero no habla del amor de Raquel hacia Jacob. Amén. Y antes de que comencemos a especular, sí hablábamos en el segundo servicio acerca de la Biblia sí resalta el amor de Lea hacia Jacob. En otras palabras, lo que Jacob buscaba en Raquel, Lea lo buscaba en Jacob. Y es interesante, mis amados hermanos, porque cada personaje de la palabra del Señor, cada historia que usted encuentra en la palabra del Señor está puesta ahí con la intención de enseñarnos algo. Cada personaje bíblico, con sus luces, con sus sombras, con sus victorias, con sus fracasos, están divinamente seleccionados para hablarnos a nosotros. De hecho, la Biblia dice que lo que sucedió en la antigüedad aparece como una forma de Dios consolarnos a nosotros en este tiempo. En esta mañana yo quiero seguir con ese mismo, diríamos, tema de conversación de cómo nosotros a veces buscamos satisfacción fuera de Dios y cuáles son las consecuencias de esto. Para esta oportunidad, aunque lo toqué la semana pasada como último punto, sobre todo en el segundo servicio, yo quiero tomar a un personaje bíblico para que a través de su historia nosotros podamos recibir algunas enseñanzas. Para esto, yo quiero dirigir su atención al capítulo 16 del libro de Jueces, específicamente desde el verso 23 al verso 31, donde nos habla de la muerte de Sansón.
Jueces capítulo 16, versos 23 al 31. A mí me llama la atención la historia de Sansón. Para mí es uno de los personajes más, diríamos, paradójicos de toda la escritura. Es un personaje complejo. Y lamentablemente, lo poco que nosotros conocemos de Sansón, de alguna forma lo hemos limitado a una clase bíblica para niños. Lo que conocemos de Sansón a veces es simplemente su fuerza, su debilidad por las mujeres, pero yo quiero que durante las próximas semanas quiero trabajar una serie de enseñanzas sobre la vida de Sansón que hemos titulado Sansón, fuerza, fracaso y redención. Así que tanto la mañana de hoy, en este momento, como el segundo servicio, como los próximos domingos, probablemente 3 domingos más, vamos a ver a través de la vida de Sansón estos 3 temas. Sansón, fuerza, fracaso y redención. Porque yo creo que hay mucho en Sansón que se parece a nosotros. Yo creo que al igual que Sansón, muchos de nosotros estamos rodeados de fortalezas, pero también de debilidades. Amén. ¿Cuántos tienen fortalezas? Hay algo en lo que usted es bueno. Hay algo en lo que nadie lo hace como tú. En tu familia, en tu negocio, en tu empresa, aún en la iglesia. Hay algo que te va a distinguir. Hay algo que se va a convertir en tu marca personal. Hay algo que te va a distinguir. ¿Por qué? Porque es el área en la que eres fuerte. Amén. Pero paradójicamente a eso, también todos los seres humanos estamos rodeados de debilidades. Amén. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Bueno, el mismo hecho de usted decir que no tiene debilidades, ya eso es una debilidad. Amén. Ahora, contrario a lo que nosotros acostumbramos, por lo general cuando se comienza a hablar de un personaje, se comienza a hablar desde su nacimiento hasta su muerte. Amén. Pero yo quiero hacerlo de manera diferente. Yo quiero que veamos primero la muerte de Sansón para luego ir hacia atrás acerca de sus comienzos. Vaya conmigo ahí al capítulo 16, desde el verso 23 del libro de Jueces. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, en otras palabras, cuando se embriagaron, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Este texto me da lástima. Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y oiga lo que dice la escritura: y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Recordemos que Sansón en este momento le habían sacado los ojos, estaba ciego,
Así que él tenía que dejarse guiar de un joven que lo guiara. Y dice la Escritura, verso 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. 3,000 espectadores viendo la burla que se le hacía a Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió o abrazó luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y escuche esto: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él, refiriéndose a Sansón, juzgó a Israel durante 20 años. Mis amados hermanos, la historia que acabamos de leer nos habla acerca de la muerte de uno de los más valerosos jueces de Israel. Cuando usted va al libro de los jueces, donde comenzamos a leer, usted repetidamente va a encontrar que era un periodo que duró aproximadamente unos 400 años, un periodo de tiempo en el que no había rey en Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y todavía estaba en un proceso de organización. Por lo que de cuando en cuando se repite un ciclo constantemente en el que el pueblo pecaba y Dios enviaba a uno de sus enemigos a castigarlo. Luego el pueblo se humillaba y entonces Dios enviaba a un juez, a un gobernador que se levantara y librara al pueblo del enemigo. Y este ciclo se repite constantemente. Hay varios jueces que se cuentan en esta historia. El último de ellos, de estos jueces, de estos diríamos caudillos, de estos hombres de guerra, es el juez Sansón. Ahora, a mí me llama la atención de Sansón, porque Sansón, aunque es considerado como uno de los jueces, usted nunca escucha en su historia que él se haya tomado el tiempo para juzgar ninguna causa entre su pueblo. De hecho, hasta desde su nacimiento, él tuvo el privilegio de ser separado para Dios y Dios lo capacitó de una fuerza sobrenatural y había hecho de Sansón el propósito de que viniera a este mundo para matar filisteos. Otra cosa que me llama la atención de Sansón es que Sansón, a diferencia de los demás jueces que siempre se hacían acompañar de un ejército, como el caso de Jefté, como el caso de Gedeón, como el caso de Barak, en el caso de Sansón, él era, diríamos, un juez solo. Él lo que resolvía
lo resolvía solo. Él atacaba, y me parece curioso esto, hermano. Usted sabe lo que es, que a mí me llama la atención una historia que se cuenta de Sansón, que Sansón en un día dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a traer mal a los filisteos? ¿Qué me voy a inventar para hacerle daño a los campos de los filisteos? ¿Sabe lo que hizo Sansón? Sansón fue capaz de cazar 300 zorras. Oiga esto. ¿Usted se imagina lo difícil que es cazar una zorra? Bueno, en el caso de Sansón, él cazó 300 zorras. Las amarró por la cola en grupos, le prendió fuego a las colas, y cuando las zorras comenzaron a correr, les quemaron todos los campos a los filisteos. Así era la vida de Sansón. Bueno, de hecho, ya casi al final de su vida, Sansón dice que estaba visitando a una novia, a una prostituta que tenía en un pueblo. Y los filisteos duraron la noche entera esperando, porque sabía que lo iban a atrapar, esperando el momento adecuado para atacar a Sansón. Y dice la Biblia que Sansón se levantó a medianoche y, como si fuera poco, tomó las puertas de la ciudad. Escuche esto: la puerta de la ciudad, y la levantó con todo y los cerrojos. No estoy hablando de la puerta de un edificio, ni la puerta de una casa. Estoy hablando de las puertas de la ciudad. La habían cerrado, lo habían cercado. Y Sansón, de madrugada, tomó aquellas puertas de la ciudad, se la echó al hombro con todo y cerrojo, y se la llevó como 35 kilómetros de donde estaba aquella ciudad. Sin embargo, toda esta fuerza de Sansón también nos habla de una debilidad que tenía Sansón. De hecho, usted es imposible que conozca a Sansón si no se le menciona a su archirrival Dalila. Amén. Siempre que se habla de Sansón, se habla de Dalila. Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria, dada por el Espíritu Santo, dada por Dios, que superaba su fuerza física. Pero del otro lado también, esa fuerza física es contrastada con una debilidad espiritual o debilidad emocional. En otras palabras, Sansón era un hombre fuerte pero débil. De hecho, antes de la historia donde comenzamos a leer, usted se va a encontrar que en el momento en el que comenzamos a leer, nos dice ahí el verso 23, que cuando los principales de los filisteos se juntaron, lo hicieron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque las victorias en el tiempo bíblico, las victorias que se tenían sobre los enemigos, por lo general eran acreditadas al Dios del pueblo. En otras palabras, para los filisteos, quien había dado la victoria sobre, en este caso, Sansón, que era su enemigo, quien había dado la victoria en realidad era Dagón, el dios de los filisteos. Dagón, el dios de los filisteos, aparecía como un ser que era mitad humano. En otras palabras, era como especie de una sirena, pero en versión hombre. Y entonces aparecía mitad hombre y mitad pez. Así era el pez, así era el dios Dagón. Y se consideraba que este dios Dagón era el padre del dios Baal. Y estos pueblos entendían que cuando vencían a sus enemigos, en realidad era una victoria de su Dios.
más que la victoria del pueblo, era la victoria del Dios. Por eso es que ellos están adorando, alabando a su Dios en el pueblo y tienen la brillante idea de mandar a buscar a Sansón, al que ellos consideran su enemigo y el destruidor de nuestra tierra. Véalo ahí, el verso 24 dice: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ahora piense por un momento, este hombre, Sansón, ha sido usado por Dios durante 20 años, con una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Sin embargo, termina sus días acostado durmiendo, probablemente borracho, en los pies de Dalila, que al final termina traicionándolo. El verso 25 de donde leímos nos dice que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Mis amados hermanos, piense en este contraste. El hombre que había sido un dolor de cabeza para los filisteos, ahora pasa a ser un objeto de diversión. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras debilidades. Tenemos que tener cuidado con nuestras aptitudes. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de no caer en lo que cayó Sansón. Sansón, después de ser un heraldo, después de ser un siervo usado poderosamente por Dios, al final de su vida termina como un juguete de los filisteos. Véalo ahí: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y si usted quiere, subraye esto para que lo recuerde. Sansón, el valeroso hombre, al final dice: sirvió de juguete delante de ellos. Mis amados hermanos, que las debilidades no nos conviertan en juguetes del enemigo. Usted y yo estamos en una guerra contra muchos enemigos. Y así como cada victoria que tenemos en nuestra vida, cada bendición que llega a nuestras vidas es la evidencia de la gracia de Dios sobre nosotros, el poder de Dios sobre nosotros, así cada fracaso que enfrentamos en nuestra vida es evidencia de que terminamos siendo juguetes del enemigo. Satanás no está preocupado en hacernos pecar de ahora para ahorita. Él no está preocupado por rogarnos: por favor, desobedece a Dios, por favor, vive de espalda a Dios, por favor, aléjate de Dios. Él no está preocupado por eso. Pero Él es capaz de hacer un plan de destrucción para tu vida que probablemente toma años para Él llevarlo a cabo. En el caso de Sansón, mis amados hermanos, nosotros vemos a Sansón que mientras estaba, diríamos, quemando los campos de los filisteos, mientras estaba tomando las puertas de la ciudad, mientras estaba obteniendo muchas victorias, al final de su vida termina como un juguete entreteniendo a los filisteos. Mis amados hermanos, todos nosotros en algún momento terminaremos nuestro paso por aquí, por la vida. Y lo que se evaluará no será cómo vamos a correr la carrera, cómo la corrimos, por cuántos años la corrimos, qué tan bien o qué tan perfecto corrimos la carrera. Al final, lo que tendrá sentido para cada uno de nosotros es cómo terminaremos nuestra carrera. Al final, ¿quiénes terminaremos siendo? ¿Cómo cerraremos nuestra carrera?
En el caso de Sansón, mis amados hermanos, lo que parecería algo interesante, Sansón estaba en este momento sirviendo de juguete delante de ellos. Cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que vivimos de espalda a los principios de Dios, cada vez que no tomamos a Dios en cuenta para nuestras decisiones, nos estamos convirtiendo en juguetes del enemigo. Amén. Esto es lo que nos está diciendo el texto. Por eso quise tomar justamente esta historia. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros vemos la fortaleza de Sansón, pero por otro lado nos preocupa su debilidad espiritual y su debilidad emocional. Mis amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a tener un cierto equilibrio espiritual. Amén. Y en este mundo de tanto desbalance, parecería que nosotros estamos más para acá que para allá. Y hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Y quiere el Señor ayudarnos de tal manera que nosotros encontremos equilibrio espiritual en nuestras vidas. Así que la historia de Sansón está puesta ahí, mis amados hermanos, porque usted y yo al día de hoy somos Sansón. Usted y yo hoy estamos obteniendo victorias grandes para Dios o estamos siendo juguetes del enemigo. Piense por un momento en esto. La falta de equilibrio en Sansón los llevó a cometer decisiones erróneas. Y piense por un momento en esto, mis amados hermanos. Hay cosas que nosotros podemos aprender de la vida de Sansón. Y hay por lo menos 5 enseñanzas de las principales que yo he visto en la vida de Sansón que quiero compartir con usted para que usted pueda meditar en ellas. 5 enseñanzas. La primera es la importancia de tener integridad y discernimiento. Mis amados hermanos, cada decisión que nosotros tomamos en la vida cuenta en todas las áreas. Cada decisión que usted está tomando en su vida debe hacerlo con discernimiento. Cada uno de nosotros camina como si fuera en un camino minado por bombas. Y debemos buscar el discernimiento, la sabiduría de Dios para nosotros poder vivir el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Y para esto nosotros necesitamos de la ayuda y del discernimiento de Dios. Sansón descuidaba su integridad. Sansón descuidaba su discernimiento. De alguna forma Sansón jugaba muchas veces con sus debilidades, jugaba con aquellas cosas que no debía jugar y al final, mis amados hermanos, cosechó grandes consecuencias. Discernimiento e integridad. Cada decisión que tú tomas correctas para honrar a Dios, aunque lo tomas en secreto y aunque nadie aparece ahí para aplaudirte, créeme que en el cielo se está aplaudiendo tu obediencia a Dios. Pero cada desobediencia es aplaudida por el enemigo. Cada desobediencia es aplaudida por el enemigo. Así que cuidemos, mis amados hermanos, nuestra integridad.
Pidamos al Señor discernimiento en cada área de nuestras vidas. Pidamos a Dios que así como llenó a Sansón de una fuerza sobrenatural, también Dios nos llene a nosotros de la fuerza de su Espíritu Santo para vivir una vida de integridad, mis amados hermanos, y de discernimiento. ¿Puede usted pedir, Señor, dame discernimiento? Dame integridad, Señor. Trabaja de tal manera en mi corazón que no haya ninguna nube que pueda interponerse entre tus propósitos para con mi vida. Mis amados hermanos, a pesar de que Sansón conocía el llamado, el propósito de Dios, lo especial que él era para Dios, lamentablemente sus deseos personales, él permitió que sus deseos personales y sus pasiones los desviaran del propósito de Dios. Y quizás sea nuestra historia, o quizás sea tu historia, mis amados hermanos. Tú estás consciente del llamado de Dios, estás consciente de lo bueno que Dios ha sido contigo, pero si no pones freno a tus pasiones, si no pones freno a tus deseos personales, si no pones freno a tus pasiones desordenadas, ellas tendrán la capacidad de desviarte del propósito de Dios para tu vida. Y al final, ¿cómo terminamos? Siendo juguete del enemigo. Esa historia está ahí, mis amados hermanos, para que usted y yo abramos los ojos. Porque si le pasó a Sansón, nos puede pasar a nosotros. En segundo lugar, otra cosa que aprendemos de la vida de Sansón es acerca de las consecuencias de la desobediencia. Mis amados hermanos, cada acto de desobediencia de Sansón tuvo serias consecuencias. Las acciones de Sansón no solamente lo afectaron a él, sino que afectaron a todo su pueblo. Usted pudiera decir, no, pero que mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Hermano, te digo una cosa, cada decisión errónea que usted está tomando, cada decisión, cada desobediencia, no solamente te está afectando a ti, también está afectando tu familia, está afectando la iglesia, está afectando la sociedad, está afectando el mundo entero. ¿Por qué? Porque usted es parte de un cuerpo. Piense por esto, mis amados hermanos. Mire, de hecho, si los seres humanos pensáramos antes de actuar en cómo esa decisión que voy a tomar va a afectar a otros, nosotros fuéramos más cuidadosos a la hora de tomar nuestras decisiones. Un asunto que siempre le digo a nuestros jóvenes cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, siempre le insisto, nunca hagas nada. Y por favor, joven que me está escuchando o adulto que me está escuchando, toma este filtro. Para mí esto es como si fuese un filtro en mi vida. Nunca hagas nada que si tus padres se enteran, se avergüencen de ti. ¿Tú quieres saber si algo es bueno o malo? ¿Quieres saber si algo es correcto o incorrecto? Antes de hacerlo, pregúntate, si mis padres se enteran de esto, si las personas que me aman, si las personas a las que yo les importo se enteran de esto, ¿qué pasaría? ¿Qué sentirían? Hermanos, si nosotros usáramos simplemente ese filtro a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos para nosotros y para nuestros seres queridos? Lo que voy a hacer, no sé si es bueno o si es malo, pero si lo voy a hacer, si la gente que me ama se entera de esto, ¿qué va a producir en ellos? ¿Se sentirán orgullosos de mí? ¿O se sentirán avergonzados de mí? Sansón, mis amados hermanos, no le daba mente a eso.
Sansón en una ocasión se enamoró de una mujer y le dijo al padre, esa es la que yo quiero. Y el padre, pero y la mamá, mira, pero entre las mujeres de aquí no hay. No, esa es la que yo quiero. Y parece, mis amados hermanos, que mientras más, dicen en mi país, mientras más grillito era, amén, más le gustaban a Sansón. Mis amados hermanos, cuidémonos de las consecuencias de la desobediencia. En tercer lugar, la gracia de Dios está disponible incluso en el fracaso. Amén. Si has fracasado, si no has tomado las decisiones correctas, si estás siendo juguete de las circunstancias, quiero animarte a que la gracia de Dios puede estar disponible aún en medio de tu fracaso. La gracia de Dios es más fuerte que tu fracaso. Amén. La gracia de Dios es más fuerte que tu fracaso. Mire cómo vemos esto funcionando en la historia de Sansón. Entonces Sansón dice que le dijo al muchacho que lo llevaba, le dijo que lo acercara. Verso 26, entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Y esto es interesante. Jóvenes que me están escuchando, escuchen esto. Ustedes son nuestro legado. Ustedes son nuestra próxima generación. Ustedes no son el futuro de la iglesia. Ustedes son el presente de la iglesia. Mire esto, hermano, un hombre tan fuerte como Sansón, un hombre tan valeroso como Sansón, ahora por causa de sus debilidades, por causa de su desobediencia, tiene que depender de la guianza de un jovencito. Wow. Un hombre que era capaz de cazar 300 zorras. Un hombre que era capaz de matar con sus propias manos a un león. Ahora necesita que sea un jovencito que le diga, llévame a donde están las columnas. Su desobediencia lo había llevado a perder los ojos. Su desobediencia lo había llevado a perder su fuerza. Su desobediencia lo había llevado a que su cabellera había desaparecido. Y en el momento más difícil de su vida necesitó de un sencillo joven que lo llevara a donde estaban las columnas de aquel lugar. Yo me imagino que en medio de las risas, en medio de la burla, quizás lanzándole, qué sé yo, tomates, naranjas podridas, mientras todos se reían, él solamente le susurraba al joven, joven, llévame a donde están las columnas. Y es allí, en aquellas columnas, donde se le escucha a Sansón decir, mis amados, una de las oraciones, de las pocas oraciones que encontramos en la palabra del Señor de Sansón. Miren, mis amados, si usted quiere que la gente hable bien de usted, le voy a dar un secreto. ¿Usted quiere que la gente hable bien de usted? Muérase. Es verdad. Si usted quiere que la gente hable bien de usted, yo lo invito a morirse. Usted puede ser lo peor en esta tierra. Y desde que usted se muere, amén. ¿Qué hacemos? No, mira, él era malo, pero en el fondo, porque hay como cierto respeto. Amén. Les digo una cosa, Sansón fue más útil muriéndose que estando vivo. Mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando Sansón
comenzó a abrazar esta columna, y cuando comenzó a poner su brazo derecho sobre uno y su brazo izquierdo, Sansón entonces lanza su oración y le dice al Señor: oh Jehová, tan solo esta vez ayúdame, tan solo esta vez acuérdate de mí para tomar venganza por mis ojos. Mis amados hermanos, en medio de su fracaso, Dios tuvo misericordia y una vez más llenó a Sansón de la gloria que le había llenado. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, mis amados hermanos, que no importa qué tan hondo nos lleve el pecado, no importa qué tan profundo caigamos en desobediencia, si clamamos al Señor aún antes de morir, la misericordia del Señor estará disponible ahí para una vez más llenarnos como los años más gloriosos de nuestras vidas. Oh bendita gracia, oh bendita misericordia. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando Sansón dice esto, no lo está haciendo como un acto de venganza, sino que está haciendo como un acto de liberación, aleluya, del pueblo para con los enemigos de Israel. ¿Sabe qué es lo sorprendente de esto, mis amados hermanos? De que a pesar de que Sansón tuvo tantas debilidades, y a pesar de que su muerte no fue algo glorioso y algo para celebrar, al final dice la Escritura que lo que él mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante toda su vida. Por eso, mis amados hermanos, Sansón aparece mencionado en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde ahí aparecen los grandes héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Sansón nació, creció y aún murió cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Él vino a este mundo, ¿para qué? Para matar filisteos. Vivió matando filisteos y al final murió matando filisteos. Cumplió su propósito. Dios dijo: es digno de ser mencionado como un hombre de fe. Gloria al nombre del Señor. Pero, mis amados hermanos, no solamente hablamos de la importancia de tener discernimiento e integridad, no solamente hablamos de las consecuencias de la desobediencia, no solamente hablamos de la gracia de Dios que está disponible aún en medio del fracaso, sino también me gustaría que veamos la soberanía de Dios sobre nuestras debilidades. Y esto es un contraste, mis amados hermanos, porque por un lado vemos que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, a lo que nos estamos refiriendo es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere, sin necesidad de darnos explicaciones a ninguno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. A través de la vida de Sansón, nosotros podemos ver claramente cómo Dios puede utilizar aún nuestras debilidades para su gloria. Yo no entiendo eso. Amén. Yo no entiendo cómo Dios es capaz de usar nuestras debilidades, aún nuestro fracaso, para llevar a cabo su plan. Hermano, todos nosotros somos personas con necesidad de cambios. ¿Cuántos aquí necesitan cambios? Imagínense la iglesia como un taller de reparaciones. Todos nosotros estamos aquí porque necesitamos reparación en alguna área de nuestra vida. Amén. Todos necesitamos reparaciones. Lo grande de la gracia de Dios, lo poderoso de la gracia de Dios, lo hermoso de la soberanía de Dios, es que Dios nos tiene a nosotros, personas con necesidad de cambio, para usarnos para cambiar a otros. Esa es su gracia.
¿O acaso usted no ha sentido muchas veces que Dios lo pone a usted a orar por la necesidad de otro cuando usted mismo está necesitado de oración? ¿Alguien se identifica? A veces Dios puede usarte para sanar a otro cuando tú mismo permaneces enfermo. A veces Dios te da una palabra para que la ministre a otro cuando tú mismo necesitas ser ministrado con una palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Por eso es que en medio de nuestras debilidades nos gozamos si la fuerza del Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Su gracia es más fuerte que nuestras debilidades. Diga conmigo, su gracia es más fuerte que mis debilidades. Sí, mis amados hermanos, nosotros enfrentamos debilidades. Y lamentablemente a veces el propósito del enemigo es que nos enfoquemos tanto en nuestras debilidades que perdamos de vista nuestras fortalezas. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje con sus debilidades. Pero a veces concentramos tanto nuestros esfuerzos, concentramos tanto nuestra fuerza en las cosas en las que no somos buenos, que descuidamos las que sí somos buenos. Hermano, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que no somos capaces de disfrutar lo que sí tenemos. A veces estamos tan concentrados en aquellas cosas que nos gustaría hacer, pero que no somos buenos en eso, que perdemos de vista aquello en lo cual Dios nos ha diseñado y para lo cual Dios nos ha capacitado. Yo no estoy diciendo que no tengamos debilidad. Usted la tiene, yo la tengo. Todos tenemos debilidades, pero lo que yo estoy diciendo es que esas debilidades no pueden tomar el lugar de nuestras fortalezas. En el caso de Sansón, las debilidades ocuparon tanto su vida que al final lo llevaron al fracaso. Pero cuando se reconectó de nuevo con el cielo, oh gloria al nombre del Señor, toda debilidad desapareció y Dios volvió a llenarlo como el primer día. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Mis amados hermanos, Dios no nos dejará en derrota. Oh, gloria al nombre del Señor. Si clamamos a Él por misericordia y por gracia, estará disponible para cada uno de nosotros. Su soberanía está por encima de nuestras debilidades. Por último, el peligro de subestimar las influencias externas. Mis amados hermanos, Sansón subestimó el impacto de las personas que estaban a su alrededor. Sansón llegó a donde llegó en esta lectura por confiarse demasiado en Dalila. Y no estoy hablando de Dalila por el hecho de ser mujer. No. Lo que estoy hablando es que el círculo de personas que a usted les rodea tendrá una influencia positiva o negativa, aunque usted no lo crea. Y antes de que usted se adelante a decir no, a mí yo puedo tener los amigos que tenga y a mí no me afecta. No, mis amados hermanos, cada amistad que llega a nuestra vida tendrá el poder de alejarnos del propósito de Dios o de acercarnos más al propósito de Dios. Usted y yo debemos constantemente revisar cuál es el círculo de personas que frecuentamos. ¿Por qué? Porque ellas tendrán el poder, mis amados hermanos, de influenciar en nosotros de tal manera que el propósito de Dios puede ser obstaculizado.
Tenga cuidado, mis amados hermanos. Usted y yo somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. ¿Lo escuchó? Piénselo. Usted y yo somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Búsquelo en su vida. Si usted comienza siempre a reunirse con personas amargadas y personas negativas, prepárese, porque usted mismo va a comenzar a reflejar esa misma negatividad. Por eso hay que ser selectivo, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo que usted no comparta. No. Pero usted tiene que ser selectivo. ¿Sabe por qué? Porque las influencias externas afectan mi visión. ¿Sabes qué? A veces nosotros terminamos viendo a las personas a través del lente de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces usted tiene una opinión sobre una persona, pero usted comenzó a reunirse con otra persona que vea a esa persona diferente y usted comienza a tener esos mismos lentes. Es más, es tan fuerte la influencia que usted comienza a decir, oye, pero es verdad, mira. ¿Pero por qué? Porque sin tú darte cuenta, te pusieron unos lentes y ya tú comienzas a ver las cosas totalmente diferentes. Cuidemos, mis amados hermanos, a quién tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué aprendemos de ellos? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué nos colaboran? ¿A dónde nos están llevando? ¿Quién le iba a decir a Sansón que esa mujer de la que él se enamoró, que esa mujer a la que él le contó todo su secreto, que esa mujer en la que él estaba durmiendo placenteramente, al final sería la primera, dice la Escritura, la primera que una vez la fuerza se apartó de él, fue la primera que comenzó a burlarse de él? Tengamos cuidado, mis amados. Cuidemos, no subestimemos las influencias externas. ¿A dónde nos están llevando nuestras amistades? ¿Qué tanto nos están acercando a Dios? ¿O qué tanto me están alejando del propósito de Dios? ¿Qué tan cerca estoy de ser quien Dios quiere que yo sea? No sea que yo esté durmiendo plácidamente en las rodillas equivocadas. No sea que yo me encuentre durmiendo en un sueño que al despertar será mi peor pesadilla. Yo creo que la peor pesadilla de Sansón era levantarse todas las mañanas sin ojos, siendo la burla, el escarnio de sus enemigos. Y todo por no cuidar su círculo. Si usted va a la Escritura, usted se va a dar cuenta que Sansón tenía pocos amigos. Él actuaba por impulso. Él actuaba solo. No, mis amados hermanos. Hay gente que llegan a nuestras vidas para hacer bendición para nuestras vidas. Hay gente que llegan a nuestras vidas para sumarnos. Hay gente que llega a nuestras vidas para acercarnos al propósito de Dios. Hay gente que cuando ama de corazón al Señor pueden transferirnos ese mismo amor hacia Dios y acercarnos a la presencia del Señor. Hay otros que pueden producir todo lo contrario, mis amados hermanos. Por eso tengamos cuidados. Por último, la Biblia dice que Sansón, al morir, dice que los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Probablemente, mis amados hermanos, no físicamente, sino espiritualmente, quizás no venga bien una muerte a nuestras pasiones y deseos. Quizás puede ser que si
estamos dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra propia fuerza. Probablemente nos vendría bien una muerte en el sentido de que sea una muerte para la gloria de Dios. No estoy hablando de que usted se sacrifique físicamente, pero probablemente hay demasiado de nosotros en nosotros. Hay demasiada confianza en mi propia fuerza. Hay demasiada confianza en mis propias capacidades. Hay demasiada confianza en mis propios recursos y necesitamos decir: Señor, tan solo esta vez estoy dispuesto a morir para que tú vivas en mí. Mis amados hermanos, si eso hacemos, quizás no suceda como le sucedió a Sansón. Los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. El Señor nos ayude, mis amados. Que si hay alguna área en nuestras vidas, inclina tu rostro ahí donde estás. Si hay alguna área en tu vida en la que necesitas morir, pueda decirle: Señor, esta debilidad ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, al igual que como ayudaste a Sansón. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros temores, Señor, en medio de nuestras situaciones, que tu gracia sea eficaz, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, a tomar decisiones sabias. Ayúdanos a nosotros, Señor, oh Dios. Líbranos de ser juguetes, Señor, del enemigo. Líbranos de ser juguetes de las circunstancias. Que no fracasemos, Dios, como fracasó Sansón. Y aún más allá, si estamos fracasados, que sea tu gracia, tu favor, dándonos una nueva oportunidad para una vez más levantarnos en victoria, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a morir a nuestro ego, a morir a nuestro yo, a morir, Señor, a nuestras pasiones, a morir a nuestras propias agendas, oh Dios, para llevar a cabo tu propósito y tu gracia. Señor, gracias porque en Sansón podemos ver tu gracia.